Era un día lluvioso, el tipo de día que parecía reflejar las emociones de quienes corrían por la ciudad. Las grandes gotas de lluvia caían pesadamente, como si el cielo llorara junto a las almas que escondían su angustia bajo paraguas y capuchas. La avenida, normalmente ruidosa por el constante movimiento, ahora estaba silenciada por la incesante lluvia, ahogando el sonido de pasos apresurados y bocinas a lo lejos. Las personas pasaban unas junto a otras como figuras, inmersas en sus propias rutinas, sin darse cuenta de qué o quién había a su alrededor. En medio de este flujo de indiferencia, una figura solitaria se destacó, aunque nadie pareció notarlo. Una anciana caminaba lentamente por la acera mojada, cada paso pesado, como si llevara el peso de décadas sobre sus frágiles hombros. Las gotas de lluvia no solo corrían por su rostro, sino que parecían fusionarse con las marcas del tiempo que trazaban sus mejillas arrugadas. Su ropa era sencilla, desgastada por el tiempo y el uso. Un viejo abrigo marrón, con parches cuidadosamente cosidos a mano, cubría su cuerpo con torpeza pero con la dignidad de quien se esfuerza por mantener una apariencia respetable, incluso cuando el mundo que lo rodea parece darle la espalda. Sus zapatos, alguna vez quizás elegantes, ahora eran sombras del pasado, botas anticuadas, de cuero gastado, cuyas suelas amenazaban con romperse en cualquier momento. En la cabeza, un gran pañuelo de flores, ahora incoloro, cubría su cabello blanco, que escapaba en mechones húmedos, amoldándose a su rostro. En sus manos envejecidas, marcadas por la vida, sostenía un papel arrugado que miraba con insistencia, como si fuera su única brújula en aquel mar de indiferencia. Sus ojos, a pesar de estar cansados, se mantuvieron firmes, escudriñando las fachadas de los edificios, buscando algo. «Parece que está aquí. El número es el mismo que la letra», murmuró para sí, casi sin sonido, como si necesitara reafirmar cada paso que daba. Finalmente, la anciana se detuvo. El alivio era casi visible en su postura encorvada. Frente a él, imponente y opulento, se alzaba un elegante restaurante. La luz dorada que se escapaba por los grandes ventanales iluminaba las calles mojadas, y por un momento pareció como si Miranda estuviera al borde de otro mundo, un mundo que no le pertenecía. Las personas que entraban y salían del restaurante se movían con la confianza de quien sabe que allí pertenece. Hombres con trajes bien hechos y mujeres con vestidos de seda pasaron junto a ella sin siquiera mirarla. Para ellos, ella era invisible, un detalle irrelevante en la escena. «Solo tienes tiempo para pedir dinero», dijo un hombre alto, mientras se ajustaba el cuello de su camisa, sin mirarla directamente. Sus palabras cortaron el aire como una espada fría, pero no dejaron ninguna marca visible en la anciana. Ella no reaccionó. Era como si hubiera aprendido, con el paso de los años, a proteger su corazón contra la crueldad casual. Pero Miranda no estaba allí por caridad ni para mendigar. Ella tenía una misión. Esa noche representó algo mucho más grande para ella. El papel que sostenía, ya un poco arrugado por la lluvia, era una reserva. Sí, una reserva cuidadosamente hecha, planificada desde hace semanas. Había ahorrado cada centavo de su pequeña pensión para pagar esa noche. No fue por lujo o placer personal, sino por algo infinitamente más importante. Mantuvo la esperanza en su corazón. Una esperanza que nunca había dejado morir, ni siquiera en las noches más oscuras, cuando la soledad era su única compañía. Miranda respiró hondo. Sus manos temblorosas tiraron de la pesada puerta de cristal, y por un momento, vaciló. Sus ojos se quedaron mirando el reflejo en el cristal, el reflejo de una mujer anciana, casi irreconocible para ella misma. Pero pronto pasó ese momento y ella entró. Dentro del restaurante, el contraste era marcado. Las luces, colgadas de candelabros de cristal, bañaban la habitación con una luz suave y acogedora. Las paredes estaban decoradas con obras de arte contemporáneas, y el olor de la buena comida flotaba en el aire,
mezclado con el costoso perfume de los clientes. Los muebles, fabricados en madera oscura y tapizados con telas refinadas, transmitían una sensación de lujo absoluto. Miranda observó todo, por un momento asombrada, como quien entra en un lugar prohibido, pero no era una mirada de deseo. Number era la mirada de alguien que, por un breve momento, se sintió transportada a un mundo que ella, tal vez, había conocido en su juventud, pero que ahora le parecía tan lejano. Siguió adelante, acercándose con tranquila dignidad al escritorio de la recepcionista. Una mujer joven, de sonrisa practicada, atendía a los clientes que tenía delante con amabilidad y cortesía. Pero tan pronto como Miranda se detuvo frente a ella, la sonrisa desapareció. La joven le lanzó una rápida y fría mirada de arriba a abajo, como si evaluara cada detalle de su apariencia. La ropa vieja, las botas gastadas, la bufanda descolorida. La expresión de su rostro cambió a una mezcla de desdén e impaciencia. «Debes estar en el lugar equivocado», dijo, sin siquiera ocultar su tono despectivo. «Este restaurante no es el tipo de lugar para gente como tú». Por un momento, Miranda sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquellas duras palabras, que resonaron con cruel claridad en sus oídos, le recordaron todos los años que había sido tratada como alguien al margen, invisible para el mundo. Pero ella no se dejó desanimar. Había algo mucho más importante en juego. Levantó el papel que tenía en las manos y respondió con voz firme pero temblorosa. «Reservé un asiento. Todo está pagado». La recepcionista, desconcertada por la determinación de la anciana, vaciló. Miró el periódico, luego a Miranda, y de mala gana, empezó a comprobar la reserva. Cada segundo que pasaba, el malestar de la joven aumentaba. Después de todo, ¿cómo podría alguien como esa mujer estar allí? En el fondo, ella ya sabía que algo andaba mal, pero cuando apareció en pantalla la confirmación de la reserva, la sorpresa fue aún mayor. «Efectivamente, tu reserva está aquí», dijo la joven, incrédula, pero sin perder el tono de desprecio. Y así comenzó la noche de Miranda, una noche en la que se enfrentaría no solo a las miradas y comentarios crueles de quienes la rodeaban, sino también a los fantasmas de su pasado y tal vez a la oportunidad de reencontrar lo que la vida le había arrebatado. Tan pronto como Miranda cruzó la puerta del restaurante, sintió una corriente de aire cálido envolver su cuerpo cansado. Miró a su alrededor. Sus ojos aún se estaban acostumbrando al brillo de las lujosas luces, el marcado contraste con la húmeda oscuridad del exterior. Por un breve momento, el silencio se apoderó de sus pensamientos. La grandeza del lugar pareció asfixiarla. Las mesas impecablemente puestas, con los cubiertos brillando bajo la suave luz, estaban rodeadas de gente que charlaba animadamente, reía y brindaba, como si allí no hubiera lugar para las preocupaciones. Era un mundo lejano, casi surrealista para Miranda. Dio unos pasos vacilantes hasta el mostrador, donde la recepcionista, que todavía la miraba con desdén, sostenía el teléfono con un aire de irritación apenas disimulada. El incómodo silencio entre ellos fue roto por la voz de la joven, que arrugó la nariz y dijo: «¿De verdad reservaste una mesa aquí?». La duda en su tono era aguda, como si la sola idea de que una mujer como Miranda hiciera una reserva en este lugar fuera absurda. Miranda, sin perder la compostura, asintió y le entregó nuevamente el papel con la reserva, ya un poco húmedo por la lluvia. La recepcionista miró el papel de mala gana y con un gesto rápido, cogió el teléfono para llamar a seguridad. «Richard, ven aquí ahora», dijo con tono agudo. En cuestión de segundos, un hombre alto y corpulento que vestía un uniforme impecable apareció a su lado. «¿Tenemos algún problema?», preguntó, mirando a la anciana con una expresión de curiosidad mezclada con escepticismo. Miranda, al darse cuenta de la situación, respiró hondo. Sabía que en ese momento estaban juzgando su apariencia desgastada, como siempre había sido en otros lugares donde era vista simplemente como una mujer vieja y pobre.
Pero eso no la haría retroceder. Había ahorrado durante meses para estar allí y no permitiría que sus esfuerzos fueran en vano. «Ya te dije que tengo una reserva», repitió con firmeza, tratando de mantener la voz firme. El guardia de seguridad la miró de arriba a abajo, como si evaluara si podría causar algún tipo de problema, pero su expresión parecía más intrigada que hostil. «Muéstrame tu reserva», preguntó, en un tono menos grosero que el de la recepcionista. Miranda, con manos temblorosas, le entregó el papel. Richard comprobó los detalles y, tras un breve momento de espera, finalmente confirmó. «Sí, hay una reserva pagada. Está en el sistema». La recepcionista, incómoda, frunció el ceño. «Eso no puede estar bien», murmuró. «Este restaurante es frecuentado por gente de clase alta. Ella no encaja aquí». Los ojos de Miranda se llenaron de dolor cuando escuchó eso, pero no dijo nada. No era la primera vez que alguien la menospreciaba por su apariencia, y ciertamente no sería la última. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a romperse. Cada palabra de desprecio era como un cuchillo que cortaba su dignidad. Ella se mantuvo firme, pero por dentro se sentía cada vez más pequeña. La recepcionista, irritada, se volvió nuevamente hacia el guardia de seguridad. «No sé qué está pasando, pero ella no puede quedarse aquí. Arruinará el ambiente. Mírala». Miranda, escuchando cada palabra, luchó por contener las lágrimas. Su corazón latía aceleradamente y los recuerdos de una vida llena de dificultades y rechazos volvieron a inundarlo. Sabía que este era un momento crucial, no solo por lo que estaba por venir, sino porque esa reserva significaba mucho más que una simple comida. Era su última oportunidad de reunirse con su hijo, Scott, el dueño del restaurante, a quien no había visto en décadas. Pero hasta entonces nadie lo sabía. A medida que la tensión crecía, uno de los clientes, un hombre de mediana edad con traje oscuro y reloj caro, notó la conmoción cerca del mostrador. Con expresión desdeñosa, se levantó y caminó hacia donde estaban evaluando a Miranda. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con tono autoritario, claramente irritado por la interrupción de su comida. Al ver a la anciana, no dudó en dar su opinión. «¿Por qué está aquí esta mujer? Esto no es un refugio de caridad. Claramente no pertenece aquí». Miranda sintió que se le daba un vuelco el estómago. Las palabras del hombre tuvieron tanto peso como las de la recepcionista, pero llegaron con una crueldad aún más fría. La humillación que enfrentó en ese momento parecía no tener fin. Intentó decir algo, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. El mundo que lo rodeaba comenzó a parecer más hostil a cada segundo. «¿A qué estáis esperando? Llamad a seguridad real o echadla vosotros mismos», añadió el hombre con gesto impaciente. Otros clientes empezaron a notar la situación, y poco a poco, los susurros aumentaron. Las risas ahogadas y las miradas desdeñosas se dirigieron a Miranda, quien, hasta ese momento, había tratado de mantener su dignidad. Pero era difícil seguir de pie ante tanta crueldad. Richard, el guardia de seguridad, parecía incómodo. No era su estilo ser agresivo con una señora mayor, pero las circunstancias lo pusieron en una posición difícil. Miró a Miranda y dijo, en un tono más suave: «Señora, entiendo que tiene una reserva, pero tal vez este no sea el lugar adecuado para usted. Estos clientes no están acostumbrados a esto tipo de situación». Miranda, con los ojos llorosos, lo miró y por primera vez esa noche, su voz tembló. «No vine aquí para causar problemas. Solo necesito hablar con alguien». Ella no dio más detalles. Lo que estaba en juego era demasiado grande para explicarlo en pocas palabras, pero la verdad era que no quería que la trataran como a una intrusa en un lugar donde su único deseo era reunirse con el hijo que había perdido hacía tanto tiempo. La recepcionista, todavía impaciente, sacudió la cabeza y dijo con tono brusco: «Ya te lo dije, no puede quedarse aquí, no pertenece aquí». Miranda sabía que para esa gente ella no era más que una molestia,
Su ropa vieja y su frágil cuerpo no pertenecían a su mundo, pero había sobrevivido a muchas cosas: pobreza, abandono, soledad, y no sería esa humillación pública lo que la haría darse por vencida. Aunque el peso del rechazo era casi insoportable, Miranda permaneció de pie, con la mirada fija en el horizonte, como quien sabe que, más allá de la humillación, hay algo más grande por lograr. Las crueles palabras a su alrededor se convirtieron en ruidos lejanos, y lo único que ocupaba su mente era la esperanza de que, de alguna manera, pudiera ver al hijo que no había visto en tanto tiempo. Esa esperanza, esa pequeña pero persistente llama, fue lo que mantuvo a Miranda adelante, incluso cuando el mundo que la rodeaba parecía querer derribarla. Miranda continuó su camino por la habitación, sintiendo cada mirada pesada sobre sus hombros. Su piel ardía bajo el juicio silencioso y cruel de quienes lo rodeaban. Caminó lentamente. Sus piernas temblaban por el esfuerzo de subir las escaleras y la tensión acumulada, pero su propósito la mantuvo firme. La habitación estaba llena de luces parpadeantes y candelabros de cristal que colgaban del techo como estrellas distantes. El ambiente era opulento, diseñado para resaltar el lujo y el éxito de quienes lo frecuentaban. Pero para Miranda fue una barrera. Cada detalle parecía estar ahí para recordarle que ella no pertenecía allí. Finalmente se detuvo en el centro de la sala, donde todas las mesas parecían converger. A su alrededor las conversaciones se hacían más lentas, y la curiosidad se mezclaba con el desprecio en las miradas que le lanzaban. De repente, una risa estruendosa rompió el creciente silencio. Un hombre de traje oscuro, sentado en una mesa con algunos amigos, miró directamente a Miranda y, con una sonrisa cínica, dijo: ¿Qué es esto? ¿Se ha convertido esto en un refugio para personas sin hogar? ¿Quién dejó entrar a esta mujer? Sus palabras resonaron en la habitación, seguidas de risas ahogadas de otros clientes. Miranda cerró los ojos por un momento, intentando contener las lágrimas. Cada insulto se sentía como un cuchillo afilado que la cortaba desde dentro. El mundo que lo rodeaba estaba lleno de gente que nunca entendería su dolor, sus pérdidas, su pasado. Solo vieron el caparazón, una mujer vieja y andrajosa que parecía no tener lugar allí. Pero había mucho más en Miranda de lo que jamás podrían imaginar. Estaba a punto de dar un paso más hacia el fondo de la sala, donde sabía que solía alojarse el dueño del restaurante, cuando un camarero apresurado se acercó mirándola con clara inquietud. «Señora, por favor, necesito que me acompañe», dijo en un susurro nervioso. «No queremos causar problemas aquí». Miranda, sin embargo, sacudió la cabeza obstinadamente. «No vine aquí para causar problemas», respondió ella, con voz temblorosa pero llena de determinación. «Necesito ver al dueño de este lugar». El camarero vaciló y sus ojos se dirigieron a los clientes que seguían observando la escena con creciente interés. «El director no querrá verla, señora. No es buena idea». Intentó nuevamente guiarla hacia la puerta, pero Miranda se mantuvo firme. «Necesito hablar con Scott», dijo, mencionando finalmente el nombre que guardaba cerca de su corazón. El camarero frunció el ceño confundido, pero antes de que pudiera responder, una nueva voz vino detrás de ellos. «Scott, ¿por qué quieres hablar con el dueño?». Era la recepcionista que había bajado las escaleras, ahora acompañada por 2 guardias de seguridad. «Él no está disponible para gente como tú», continuó, sin ocultar el desprecio en su tono. Antes de que pudiera responder, Miranda escuchó la voz que nunca olvidaría, incluso después de tantos años. «¿Qué está pasando aquí?». La voz profunda y controlada pertenecía a Scott, el dueño del restaurante. Acababa de entrar al salón, atraído por la confusión. Sus ojos escanearon rápidamente la habitación hasta que encontraron la figura curva de Miranda, en el centro de toda la conmoción. Por un breve momento los ojos de Scott se encontraron con los de Miranda, pero no la reconoció.
El hombre frente a ella era diferente del chico que había conocido. El niño que ella había criado, al que había amado con todo su corazón, se había convertido en un hombre exitoso, fuerte, con rasgos endurecidos por los años y las responsabilidades. Él la miró como a una extraña. ¿Por qué está esta mujer aquí?, le preguntó a la recepcionista con tono impaciente. No es así como tratamos a nuestros clientes. Miranda sintió que el corazón se le oprimía en el pecho. Él realmente no la reconoció. Todo ese esfuerzo, todo el tiempo que pasó ahorrando, esperando, había culminado en ese momento, y ahora el mismo hijo que esperaba volver a ver la veía como una intrusa. Señor Scott, comenzó la recepcionista, esta señora dice que quiere hablar con usted, pero claramente, ella no pertenece aquí. Scott frunció el ceño, claramente confundido, pero su expresión era fría. Miró a Miranda por un momento más, como si tratara de comprender qué la había llevado allí. ¿Por qué quieres hablar conmigo?, preguntó directamente. Su voz sonaba impersonal, distante. Miranda reunió todo el coraje que tenía. Scott, dijo suavemente, con la voz quebrada por la emoción. ¿No te acuerdas de mí? Yo soy tu madre. El silencio que siguió fue asfixiante. Todos en la sala dejaron lo que estaban haciendo y prestaron atención a la escena que se desarrollaba. Scott, por un momento, pareció paralizado. Sus palabras resonaron en su mente, pero no pudo procesarlas. ¿Mi madre?, Zrenia repitió con incredulidad. Eso no es posible. Mi madre murió hace muchos años. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Miranda. No morí, Scott. Nunca quise dejarte. Me vi obligado a dejarte, pero siempre esperé con ansias el día en que pudiera verte de nuevo. Scott dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar. Su mirada estaba fija en ella, y algo dentro de él empezó a cambiar. Recordaba vagamente a una mujer, una madre que había perdido cuando era muy joven. Pero esto no puede ser real. ¿Eres realmente mi madre?, preguntó Scott, con la voz temblorosa por primera vez esa noche. Miranda asintió lentamente. Las lágrimas aún rodaban por sus mejillas. Sí, soy yo. Vine aquí hoy porque necesitaba verte, porque nunca dejé de amarte. La revelación quedó suspendida en el aire, pesada y densa, mientras Scott intentaba procesarlo todo. El salón, ahora completamente silencioso, esperaba su respuesta. El silencio en el pasillo era ensordecedor. Todas las miradas estaban fijas en Scott y Miranda, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Scott, todavía perplejo, apenas podía creer lo que estaba escuchando. La mujer frente a él, desaliñada y anciana, decía ser su madre, una mujer que había pasado la mayor parte de su vida creyendo que estaba muerta. Sus pensamientos estaban confusos. Él, que siempre había sido tan controlado y seguro de sí mismo, sintió de repente que su mundo se desmoronaba delante de todos sus clientes y empleados. Scott dio un paso atrás, tratando de procesar la avalancha de emociones que lo abrumaba. Toda su vida había creído que su madre lo había abandonado, dejándolo criado en un orfanato, sin explicación alguna. Esta creencia había dado forma a quien se había convertido. Un hombre rígido y duro que había aprendido a protegerse del dolor, creando barreras entre él y el mundo. Pero ahora, allí, ante sus ojos, estaba viva la mujer que decía ser su madre, derribando todas las defensas que había presentado a lo largo de los años. Miranda, por su parte, quedó igualmente asombrada, aunque de forma diferente. La emoción de finalmente reencontrarse con su hijo después de tantos años de separación y silencio fue abrumadora. Sabía que no sería un reencuentro fácil, que el pasado los había separado de maneras profundas y dolorosas. Pero aún así, el amor que sentía por Scott, el mismo amor que la había sostenido durante todos los años de soledad e incertidumbre, seguía vivo, fuerte y palpitante.
Estaba dispuesta a luchar por él, a redimirse por todos los errores y decisiones que había tomado en el pasado. Scott, hijo mío, sé que todo esto es difícil de creer. Sé que parece imposible, pero por favor escúchame, dijo Miranda, con la voz entrecortada por la emoción. Nunca quise abandonarte, nunca. Fue lo más doloroso que he hecho en mi vida, pero estaba enferma, muy enferma, y no tenía otra opción. Creí que dejarte en el orfanato sería temporal. Swing solo hasta que me recuperé, pero las cosas no salieron como esperaba. Cuando volví a buscarte, ya habías sido adoptado y créeme, intenté todo para encontrarte, pero no pude. Scott sacudió la cabeza lentamente, todavía incrédulo. Su mente estaba en conflicto. Una parte de él quería creer las palabras de Miranda, pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse del dolor, le decía que era absurdo, que no podía ser verdad. El dolor del abandono todavía era una herida abierta en su interior, una cicatriz emocional que nunca había sanado del todo. ¿Por qué ahora? Scott finalmente logró preguntar con voz ronca. ¿Por qué después de todos estos años apareces aquí? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Yo crecí creyendo que estabas muerta, que nunca me quisiste, que me dejaste para siempre. Miranda respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. Sabía que ese momento era crucial, que sus próximas palabras podrían determinar el futuro de la relación con su hijo. Sé que te lastimé, Scott, y tienes todo el derecho a sentirte así. Fui una madre ausente, y eso es algo que llevaré por siempre. Pero nunca dejé de amarte, ni siquiera por un segundo. Durante años te busqué. No tenía nada, pero te busqué de cualquier manera que pude y ahora finalmente te encontré. La sinceridad de Miranda atravesó el corazón de Scott como una flecha. Quería mantenerse fuerte y resistente. Quería seguir siendo el hombre frío e impenetrable en el que se había convertido. Pero había algo en sus palabras, algo en el dolor de su voz, que lo hizo vacilar. Recordó su infancia, el vacío que sintió al perder a su madre, pero también recordó pequeños momentos de cariño, como ella lo abrazaba y le cantaba antes de irse a dormir. Estos recuerdos, reprimidos durante tanto tiempo, ahora salieron a la superficie con una fuerza abrumadora. Scott comenzó a hablar, pero su voz se apagó. No sabía qué decir. Una parte de él quería abrazarla, aceptar su perdón y llenar el vacío que había cargado durante tantos años. Pero otra parte todavía se aferraba a la ira, al dolor de haber sido abandonado, al sentimiento de traición que había moldeado su vida. Scott, no espero que me perdones de inmediato, dijo Miranda, con voz suave pero firme. Solo quiero que sepas que estoy aquí ahora, que nunca dejé de amarte, y que si me das la oportunidad, podemos empezar de nuevo. No puedo cambiar el pasado, pero tal vez podamos construir un futuro. Logramos incluso después de tanto tiempo. El salón quedó en silencio, como si el mundo se hubiera detenido a observar ese momento. Los clientes, antes tan ajenos a la realidad de Miranda, ahora miraban la escena con una mezcla de curiosidad y compasión. Richard, el guardia de seguridad que inicialmente la detuvo, observó la escena con ojos llorosos. Él, que tantas veces había sido testigo de la crueldad del mundo, ahora sintió un nudo en la garganta al ver el difícil y doloroso reencuentro entre madre e hijo. Scott, sintiendo el peso de la decisión que tenía ante él, miró a Miranda por última vez con los ojos llenos de conflicto. Sabía que perdonar no sería fácil. Sabía que las cicatrices del pasado no desaparecen de la noche a la mañana. Pero en ese momento, algo dentro de él, algo que ni siquiera sabía que aún existía, lo obligó a dar un paso adelante. Con el corazón apesadumbrado pero decidido, dio un paso hacia Miranda. Sus manos temblaron levemente cuando se acercó a ella. Yo no sé si estoy listo para perdonar completamente, dijo en voz baja, casi un susurro. Pero estoy dispuesto a intentarlo. No podemos cambiar lo que pasó, pero tal vez podamos empezar de nuevo.
Las lágrimas que Miranda había estado conteniendo finalmente corrieron por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de esperanza. Con los ojos llenos de emoción, dio un paso hacia su hijo y, después de tantos años, finalmente lo abrazó. Un abrazo tímido al principio, pero rápidamente se volvió fuerte y lleno de amor. El abrazo que ambos necesitaron durante tanto tiempo. En el pasillo, el silencio fue roto por suaves murmullos. El inesperado reencuentro entre madre e hijo hizo llorar a algunos de los espectadores, que antes miraban a Miranda con desdén, pero ahora veían en ella a una mujer fuerte, valiente y sobre todo, una madre que, a pesar de sus errores, nunca había dejado de amar. El abrazo entre madre e hijo, aunque breve, cargó con el peso de décadas de silencio, dolor y separación. Cuando Scott soltó a Miranda de sus brazos, se alejó un poco, todavía con una mezcla de confusión y emoción en sus ojos. No sabía cómo procesar todo lo que estaba pasando. Sus palabras todavía resonaban en su mente. Nunca dejé de amarte. Por mucho que intentara mantener la calma, había algo innegable en la sinceridad de Miranda, algo que despertaba sentimientos largamente enterrados. Miranda, en cambio, se sintió aliviada, como si ese abrazo hubiera sido el primer paso hacia la redención que tanto había buscado. Sus hombros, siempre cargados por el peso de la culpa y la soledad, parecían más ligeros, aunque el viaje estaba lejos de terminar. Sabía que el perdón total de Scott no llegaría de inmediato, pero ese momento de conexión fue una señal de esperanza. Y eso es lo que necesitaba para seguir adelante. «Scott, hijo mío, sé que no será fácil», comenzó Miranda, con voz suave pero firme. «No te estoy pidiendo que olvides el pasado. Cometí errores y tienes derecho a que te lastimen. Pero estoy aquí ahora y todo lo que quiero es una oportunidad de mostrarte que siempre te amaba. Una oportunidad de explicar lo que pasó. Y tal vez, algún día, una oportunidad de redimirme ante tus ojos». Scott todavía estaba procesando el torbellino de emociones que sentía. Recordó los años que había pasado preguntándose por qué su madre lo había abandonado, preguntándose qué había hecho mal. El dolor del abandono lo había seguido como una sombra a lo largo de su vida, moldeando en quién se había convertido. Pero ahora, frente a la verdad que Miranda le reveló, sintió algo nuevo. Un deseo de comprender, de tener finalmente respuestas a las preguntas que lo habían perseguido desde la infancia. «Yo quiero entender, mamá», dijo, vacilante. La palabra madre salió de sus labios de forma instintiva, pero no la corrigió. «¿Por qué me dejaste? ¿Qué pasó realmente? Necesito escuchar tu historia». Miranda respiró hondo. Sabía que ese momento había llegado, el momento en el que tendría que revisitar los dolorosos recuerdos de su vida, abrir las heridas que con tanto esfuerzo había tratado de sanar a lo largo de los años. Pero al mismo tiempo, sabía que esa era la única manera de redimirse, ser honesta, transparente y mostrarle a Scott que, a pesar de todo, nunca lo había olvidado. «Cuando era solo un bebé, yo estaba sola en el mundo», comenzó en voz baja, como si estuviera contando un secreto guardado durante mucho tiempo. «Perdí a tu padre incluso antes de que nacieras. Murió en un accidente, y yo estaba completamente indefenso. Tus abuelos no me apoyaron, y tus tíos tenían sus propias familias que cuidar. Hice lo que podía cuidarte, de ti, pero poco después comencé a tener problemas de salud. Mi corazón estaba débil. Tuve varios desmayos y los médicos dijeron que necesitaba una cirugía urgente». Scott escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Recordaba vagamente su infancia, pero las piezas faltantes del rompecabezas finalmente estaban siendo unidas. «No quería dejarte», continuó Miranda, con lágrimas en los ojos. «Pero no tuve otra opción. La cirugía era riesgosa y no tenía a nadie que cuidara de ti. Fue entonces cuando decidí dejarte en el orfanato,
temporalmente. Pensé que solo sería por unas semanas hasta que me recuperara. Pero las cosas no salieron como esperaba. La cirugía fue más complicada de lo que esperaba y pasé meses en el hospital cuando finalmente regresé, lista para recogerte. Ya había sido adoptada. Hizo una pausa, el peso de los recuerdos oprimiendo su pecho. Te busqué, Scott. Intenté encontrarte de todas las formas posibles, pero las leyes de adopción eran estrictas. No tenía acceso a información sobre tu nueva familia. Fue como si hubieras desaparecido de mi vida. Scott ahora sintió que se le hundía el corazón. Había crecido con la creencia de que estaba abandonado, pero escuchar la verdad, los detalles que nunca había conocido, lo cambió todo. Fue doloroso, sí, pero también trajo una nueva comprensión. Su madre no lo había abandonado por elección propia. Las circunstancias la habían obligado a hacerlo. Miranda se secó las lágrimas que corrían por su rostro arrugado. Sé que no puedo cambiar el pasado, dijo con la voz quebrada por la emoción. Pero he esperado este momento durante tanto tiempo. Quería verte, decirte la verdad y pedirte perdón. No espero que me perdones completamente ahora, pero solo espero que me des la oportunidad de ser parte de tu vida nuevamente, de alguna manera. Scott guardó silencio por unos momentos, luchando contra las emociones conflictivas dentro de él. Había pasado tanto tiempo alimentando la ira y el dolor que no sabía cómo procesar lo que sentía en ese momento. Pero ahora había algo diferente, un hilo de compasión, una comprensión que estaba comenzando a surgir, que, como él, Miranda también había sufrido. Había enfrentado años de arrepentimiento y soledad, y eso tocó algo dentro de él. No sé cómo seguir adelante con todo esto, admitió finalmente Scott, en voz baja. Para intentarlo, podemos empezar poco a poco. Miranda lo miró con ojos llenos de gratitud y esperanza. Eso es todo lo que te pido, hijo mío, dijo, con una sonrisa débil pero sincera. Es más de lo que podría haber esperado. Fue un comienzo pequeño pero significativo. Miranda sintió que, por primera vez en muchos años, había una oportunidad real de redención, una oportunidad de reconstruir lo que el tiempo había roto, de sanar las heridas que llevaban. Quién sabe, encontrar un nuevo comienzo. Scott, a su vez, sabía que el camino sería largo, pero también sentía que algo dentro de él había cambiado. Estaba dispuesto a darle una oportunidad a la mujer que, después de todo, nunca había abandonado, de ser su madre. Ese breve entendimiento entre Scott y Miranda, aún con todas las heridas aún expuestas, representó una nueva etapa en sus vidas. A pesar de que había dolor, confusión y el peso de años de separación, una cosa comenzó a surgir. Ese momento del reencuentro, el poder del amor que los unía. Miranda siempre había creído que el amor que sentía por Scott sería el hilo que la guiaría de regreso a él, sin importar cuántos obstáculos la vida hubiera puesto en el camino. Y ahora, ante su hijo, vio una pequeña apertura, una oportunidad de reconstruir el puente que había sido destruido por el tiempo y las circunstancias. Scott, a su vez, se vio inmerso en una montaña rusa de emociones. El encuentro con su madre había sacudido todas las convicciones que había llevado durante tanto tiempo. Lo que antes parecía claro, la ira, el dolor de ser abandonado, ahora se mezclaba con un sentimiento nuevo. Todavía sentía una parte de sí mismo en conflicto, pero algo dentro de él reconoció que el amor de su madre de alguna manera había sobrevivido la prueba del tiempo. Fue este amor el que ahora comenzó a derribar las barreras que había construido a su alrededor. Los dos permanecieron en silencio por unos instantes, una pausa necesaria para asimilar todo lo dicho. El ambiente a su alrededor, que antes parecía sofocante con los juicios y susurros de los demás, comenzó a disolverse, como si solo ellos dos existieran en ese momento. Miranda observó a Scott con atención, tratando de descifrar sus pensamientos, y él, a su vez,
comenzó a comprender algo que nunca se había admitido a sí mismo. El amor que sentía por su madre todavía estaba allí, enterrado bajo capas de resentimiento y dolor, pero aún presente. «Sé que todavía estás herida», dijo Miranda, rompiendo el silencio con una voz suave y tierna. «Lo siento en ti, y lo entiendo. Pero lo que más quería que supieras es que mi amor por ti nunca cambió, incluso cuando estuvimos separados por tanto tiempo. Ese amor fue lo que me mantuvo vivo, lo que me dio fuerzas para seguir adelante, seguir buscándote». Scott la miró y su corazón se hundió ante esas palabras. Había una verdad allí que no podía negar. Aunque su madre había cometido errores, aunque él se había quedado atrás, su amor había permanecido intacto a través de los años de distancia. Podía verlo ahora, en sus ojos, en la voz temblorosa que expresaba tanto arrepentimiento como esperanza. «Siempre has sido lo más importante para mí, Scott», continuó Miranda con los ojos llorosos. «Incluso cuando la vida me alejó de ti, nunca dejé de pensar en ti, en cómo eras, dónde estarías. Fue este amor el que me mantuvo vivo. Sé que el tiempo nos ha robado mucho, pero lo que no nos ha, no podría robar. Eso es lo que siento por ti». Las palabras de Miranda impactaron profundamente a Scott. Todavía sentía los dolores del abandono, pero al mismo tiempo empezó a darse cuenta de que el amor de su madre era real, palpable. Sabía, dentro de sí mismo, que el amor tiene una fuerza capaz de superar incluso las circunstancias más difíciles. Scott, por mucho que intentara cerrarse a sí mismo, no podía ignorar esta verdad que comenzaba a revelarse ante él. «Sé que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana», dijo Scott con un tono más tranquilo, aunque todavía lleno de emoción. «Pero quiero intentarlo. Quiero intentar comprender y ver a dónde nos puede llevar esto. Tal vez podamos reconstruir algo». Miranda asintió conmovida. Le temblaban ligeramente las manos, pero ahora era de alegría y alivio. Sabía que ese momento era solo el comienzo de un largo viaje. Todavía había heridas que sanar, dolores que afrontar, pero el hecho de que Scott estuviera dispuesto a intentarlo era todo lo que podía pedir. «No esperaba nada más, Scott. Solo quería verte, abrazarte una vez más», dijo Miranda, con una sonrisa frágil pero sincera. «Pero saber que estás dispuesto a darme una oportunidad, eso es más de lo que jamás podría soñar». Scott miró a su madre, y por primera vez vio más allá de las arrugas, más allá de la ropa gastada y del pasado difícil. Vio a la mujer que, a pesar de todo, nunca había dejado de amarlo. El amor que mostró incluso en sus defectos fue inquebrantable, y sabía que, en el fondo, eso era lo más importante. Su amor había sobrevivido, al igual que el de él, por retorcido que fuera. Mientras los dos intentaban procesar las emociones emergentes, Scott sintió que una sensación de alivio comenzaba a invadir su pecho. El peso de tantos años de dolor comenzó a disiparse, aunque lentamente. Sabía que el camino hacia el perdón total aún sería largo, pero también sabía que el amor que los unía tenía el poder de guiarlos por ese camino. Poco a poco, la habitación a su alrededor empezó a moverse nuevamente. Las personas que antes habían observado la escena con curiosidad, ahora parecían menos interesadas, volviendo a sus conversaciones y comidas. Para Scott y Miranda, el mundo que los rodeaba ya no importaba tanto. Lo que realmente importaba era lo que estaba pasando allí, en ese pequeño espacio de tiempo y emociones. Habían dado el primer paso para reconstruir el vínculo que se había roto, y ese paso lo habían dado basándose en lo que siempre había estado presente, incluso en los momentos más oscuros. El poder del amor. Scott respiró hondo y sintió que la calma comenzaba a instalarse en su corazón. Miró a Miranda con una mezcla de ternura y resolución. «Vayamos paso a paso», dijo, ahora con la voz más suave. «Pero mamá, estoy dispuesta a intentarlo». La sonrisa de Miranda se amplió,
y las lágrimas que cayeron ahora fueron lágrimas de felicidad. Sabía que finalmente había encontrado el camino de regreso al corazón de su hijo. Después de todo, el amor había prevalecido. El tímido abrazo que compartieron Scott y Miranda había sido el primer paso hacia una posible reconciliación, pero ese gesto no borró el largo camino que ambos tendrían que recorrer. Aún así, en ese pequeño intercambio de afecto, algo más profundo comenzó a revelarse: la innegable importancia de la familia. Mientras el peso de las emociones aún pesaba sobre ellos, Scott comenzó a reflexionar sobre todo lo sucedido. Se dio cuenta de que por mucho que intentara distanciarse de su pasado, la ausencia de su madre había moldeado en quien se había convertido. La vida sin Miranda no había sido fácil. Crecer en un orfanato, lejos del calor de una familia, había dejado profundas cicatrices en Scott. Había aprendido a no esperar a nadie, a construir su independencia y a ser fuerte por sí mismo. Había creído que el éxito financiero y profesional sería suficiente para llenar el vacío que sentía. Pero ahora, frente a su madre, se dio cuenta de que nada de eso podría reemplazar el amor que le habían quitado. Ningún logro, ningún estatus o prestigio podría curar la herida de haber sido apartado de su propia familia. Miranda, por su parte, siempre había sabido la importancia de la familia, especialmente después de que perdió el contacto con su hijo. Su vida, después de la separación, había sido un vacío constante, colmado solo por la esperanza de un reencuentro. La soledad que enfrentó, la vida en la calle, la falta de vínculos familiares, todo esto le hizo comprender, de manera dolorosa, que la familia era el bien más preciado que uno podía tener. Y ahora, frente a Scott, sentía que finalmente tenía la oportunidad de reconstruir esos vínculos. Aunque el tiempo los había separado, el hecho de que estuvieran allí, juntos, representaba una oportunidad para empezar de nuevo. «Scott», dijo Miranda, en voz baja pero llena de emoción, «sé que has pasado por mucho sin mí, y sé que nada de lo que diga cambiará eso. Pero lo que más quiero que entiendas es que la familia es lo más importante que tenemos. Sé que no es que yo fuera la madre. Lo necesitabas, pero quiero ser parte de tu vida ahora, si me lo permites». Scott permaneció en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de su madre. Sabía que había algo real allí. Durante su vida había intentado llenar el vacío de la ausencia familiar con logros materiales, pero nada de eso fue suficiente. Y ahora, mirando a Miranda, se dio cuenta de que, por difícil que fuera, su presencia le traía algo que siempre había deseado, aunque fuera de forma inconsciente: el sentimiento de pertenencia, de tener una familia. «He pasado la mayor parte de mi vida tratando de olvidar lo que pasó», comenzó Scott, con la voz un poco temblorosa. «Pero por mucho que lo intenté, siempre estuvo conmigo. El hecho de que no estuvieras allí, que no tuviera una familia, fue algo que siempre llevé conmigo. Y en cierto modo, eso dio forma a todo lo que hice». Hizo una pausa, respirando profundamente mientras intentaba organizar sus pensamientos. «Me convertí en una persona fuerte e independiente porque sentí que no tenía otra opción. Pero en el fondo creo que siempre quise algo más. Algo que el dinero o el éxito nunca podrían darme». Miranda asintió, entendiendo cada palabra de su hijo. Sabía que estaba hablando de la necesidad de una familia, el deseo de sentirse conectado con algo más grande, con alguien que realmente se preocupara. La falta de una figura materna, de un hogar, había dejado a Scott a la deriva, aunque nunca lo había admitido en voz alta. «Lamento mucho todo lo que has pasado, Scott», dijo Miranda, con lágrimas en los ojos. «Si pudiera retroceder en el tiempo, haría todo diferente. Pero lo único que puedo ofrecerte ahora es lo que siempre he querido: una madre que te ama, que quiere estar a tu lado, pase lo que pase». Scott la miró, y por un momento se permitió sentir el peso de todo. Ese momento, por doloroso y confuso que fuera,
representaba algo que siempre había anhelado: el regreso de su familia, el reencuentro con sus raíces. Sabía que aún quedaba mucho por resolver, muchas conversaciones, pero en el fondo sentía que ya no estaba solo. Miranda estaba allí, dispuesta a empezar de nuevo, y eso, en sí mismo, era un gran paso. Pero ahora, al verte aquí, me doy cuenta de ello. Tal vez me equivoqué. Tal vez, en el fondo, te he necesitado todo este tiempo. Miranda sintió una ola de emoción recorrer su cuerpo. Esas palabras, viniendo de Scott, fueron más de lo que podría haber imaginado. El simple reconocimiento de que él la necesitaba fue la confirmación de que el vínculo familiar, a pesar de todo, todavía estaba ahí, todavía podía restablecerse. Siempre he estado aquí, dijo en voz baja. Siempre he estado esperando este momento, y por mucho que pase el tiempo, siempre serás mi hijo, siempre. Scott la miró, y por primera vez en muchos años, sintió que una calma se apoderaba de su corazón. La presencia de Miranda no borró las cicatrices del pasado, pero le trajo una sensación de consuelo, de pertenencia. La idea de tener a su madre de regreso en su vida para finalmente poder reconectarse con la única familia que tenía, era a la vez aterrador y tranquilizador. Tal vez el tiempo no sanaría todas las heridas, pero el amor familiar, el amor de una madre, sí. El comienzo de una nueva etapa. Su reencuentro no se trató solo de perdón y reconciliación. Se trataba de reconocer la importancia de tener a alguien con quien compartir la vida, alguien que, a pesar de todos los errores y el dolor, estuviera dispuesto a empezar de nuevo. Al fin y al cabo, era lo que quedaba cuando todo lo demás fallaba. Y en ese momento, Scott finalmente empezó a comprender lo esencial que era eso. Miranda sonrió, una sonrisa de esperanza, que el camino sería difícil, que los años de separación no desaparecerían, en un abrir y cerrar de ojos, pero tenía algo que antes no tenía, una nueva oportunidad de ser parte de la vida de su hijo, y eso, para ella, lo significaba todo. Parte 8. El mensaje del video. El reencuentro entre Scott y Miranda había estado marcado por una montaña rusa de emociones, pero ahora, con la verdad expuesta y los primeros pasos dados hacia el perdón, algo esencial comenzó a surgir. El mensaje sobre el poder del amor y la capacidad de reconstruir los lazos familiares, incluso cuando todo parece perdido. Su historia no trataba solo del pasado, sino de la importancia del presente y lo que puede ofrecer, una oportunidad para un nuevo comienzo. Mientras Miranda observaba a Scott, ahora con una expresión menos cerrada y más abierta a la idea de tenerla en su vida nuevamente, sintió que, a pesar de todo el tiempo perdido, finalmente estaban en el camino correcto. No importaba lo doloroso que fuera el pasado o las cicatrices que ambos llevaban. Lo que importaba era el amor que aún existía, la base que necesitaban para reconstruir su relación. Lo que importa es que ya estamos aquí, dijo Miranda con una suave sonrisa. No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos juntos hacer lo mejor que podamos a partir de ahora. Scott la miró, y por primera vez sintió una calma que no había experimentado en mucho tiempo. El peso de tantas cuestiones sin resolver pareció finalmente disiparse, y lo que quedó fue la comprensión de que, por muy dolorosa que hubiera sido la vida, había lugar para la redención. El amor de Miranda, incondicional y paciente, había resistido la prueba del tiempo. Ahora estaba dispuesto a dejar que ese amor lo guiara por un nuevo camino. Creo que es hora de dejar de huir de lo que realmente importa, dijo Scott, con un tono más suave. No sé cómo será el futuro, pero quiero intentarlo. Quiero intentar ser el hijo que siempre quisiste, y tal vez, con el tiempo, pueda ser la madre que siempre necesité. Las palabras de Scott resonaron profundamente en Miranda. El viaje no sería fácil, y ambos lo sabían, pero el hecho de que estuvieran dispuestos a intentarlo fue un milagro en sí mismo. La familia, al fin y al cabo,
era el vínculo que los unía, y el amor que ambos aún se tenían era la prueba de que ni el tiempo, ni las circunstancias podían borrar esa conexión. La habitación que los rodeaba, que alguna vez había sido escenario de juicios y miradas llenas de desprecio, ahora parecía distante. Lo importante estaba ahí, en ese momento entre madre e hijo, cuando el amor y el perdón comenzaron a florecer. Las cicatrices del pasado todavía estaban presentes, pero el poder curativo que ofrecía el amor era mayor que cualquier herida. Al finalizar la conversación, Scott y Miranda abandonaron el restaurante uno al lado del otro, sin necesidad de decir mucho más. El simple hecho de estar juntos, de volver a compartir el mismo espacio, era la prueba de que estaban listos para seguir adelante. Para Miranda, cada paso junto a Scott fue una victoria, un recordatorio de que nunca se debe perder la esperanza. Y para Scott, cada momento con su madre era una oportunidad de darle un nuevo significado a su vida, de reescribir su historia con su presencia. El mensaje que nos trae esta historia a todos es claro y poderoso. El amor y el perdón tienen una fuerza capaz de superar las mayores adversidades. Cuando permitimos que el amor guíe nuestras acciones, incluso en las situaciones más dolorosas, encontramos la capacidad de sanar, transformar y reconectarnos con lo que realmente importa: la familia. No importa lo distantes que nos volvamos, ni lo profundas que sean las heridas. El amor, cuando es genuino, puede reabrir puertas que parecían cerradas para siempre. El reencuentro de Miranda y Scott nos recuerda que nunca es demasiado tarde para la reconciliación. No importa cuántos errores se hayan cometido, cuánto tiempo haya pasado o qué tan lejos estemos de nuestros seres queridos, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. A veces basta con dar un paso valiente en la dirección correcta, un gesto de humildad y apertura al perdón. Y cuando demos ese paso, podremos descubrir que el amor es mucho más fuerte que cualquier dolor de corazón. Nos gustaría agradecer a todos los que siguieron este emotivo viaje de reencuentro, perdón y amor. La historia de Miranda y Scott nos muestra que el poder de sanar está dentro de nosotros y que la familia, incluso con todas sus complejidades, es una parte esencial de quienes somos. Esperamos que esta historia haya tocado tu corazón y te haya traído reflexiones sobre la importancia de nunca rendirte con tus seres queridos, incluso ante la adversidad. Recuerda, siempre hay tiempo para empezar de nuevo. El amor, cuando es verdadero, es una fuerza capaz de sanar las heridas más profundas y unir a quienes, por una razón u otra, han estado separados por el tiempo o la vida. Que la historia de hoy inspire a todos a darle al amor y al perdón una segunda oportunidad en sus vidas. Muchas gracias por mirar y por ser parte de este mensaje de esperanza. Que lleves este aprendizaje a tu propia vida, cultivando el amor, la reconciliación y la importancia de la familia. Hasta la próxima.